Hace unas semanas hablábamos en el espacio de aprendiendo de los personajes bíblicos, esos personajes bíblicos que nos enseñan cosas positivas y también negativas. Hay enseñanzas negativas que hay que evitar en este caso. Hay personajes bíblicos que empezaron muy bien en los caminos del Señor, pero se desviaron. Ese tipo de cosas hay que evitar. Y si están en la Biblia es porque quieren enseñarnos algo. Hoy quiero hablarte de la crisis del profeta Elías. Y como ya te he dicho, hace unas semanas hablábamos de Elías. Pero esta es otra parte diferente. Hay otros capítulos que presentan versículos que nos hablan de un tema específico. Hay otros que seguramente hablarán de otro tipo de cosas. Pero el pasaje que vamos a mencionar es importante. Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 21. Seguro que conoces la historia. Este pasaje lo vamos a usar para enseñar acerca de la crisis que Elías experimentó en pleno servicio. En pleno acto ministerial sufrió una crisis. Y nosotros también las podemos sufrir. Sirviendo al Señor en el ministerio, podemos tener una crisis como la que tuvo Elías. Después de una gran victoria frente a los profetas de Baal en el monte de Carmelo, Primera de Reyes capítulo 18, después de haber tenido la predicción de la lluvia, llega una amenaza perversa de Jezabel, esposa del rey Acab, y hay una crisis increíble en la vida de Elías. Alguien dijo alguna vez, después de grandes victorias pueden venir crisis, y después de las crisis vienen grandes victorias. ¿Cuáles fueron sus crisis? ¿Cómo lograron superarlas? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estás en tiempo de crisis? ¿Has pasado el tiempo de crisis? ¿Cómo has superado esos momentos de crisis? Pues hoy lo vamos a analizar. Versículos del 1 al 3 de Primera de Reyes capítulo 19. Después de haber sido sentenciado a muerte, la malvada Jezabel, esposa del rey Acab y la que ya había logrado matar a algunos de los profetas de Dios en Primera de Reyes capítulo 18, era una mujer que había puesto ahora su mira en el profeta Elías. Era una mujer perversa, mala, asesina, amenazante. Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, versículo 2. Usó una fórmula pagana o un juramento sellado. Se utilizaba para maldecir a los enemigos. ¿Tú eres eso? Pues yo soy esto. Y además soy la reina. Parecía que los pantalones en la relación entre Acab y Jezabel los llevaba Jezabel. Parecía, no, es que los llevaba ella. Tuvo que huir para salvar su vida. Esto es lo que hizo Elías. Escapó a Beerseba. Probablemente lo hizo de noche. Es el lugar meridional del reino del sur. Esto está en Judá, en la entrada al desierto del Negueb por el norte. Fue el primer sitio que escogió para refugiarse porque estaba fuera de la jurisdicción de Acab y de Jezabel. Así Elías se apartó del lugar del ministerio. Se apartó de Jezreel. Y con esta actitud, la actitud de huir, está siendo tentado a abandonar su oficio profético. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado también en esa situación? Han llegado los momentos de crisis y hemos decidido abandonar. O hacer como Jonás. Fíjate, podemos decirlo, voy a hacer un Jonás. ¿Y cómo es eso? Pues abandonar al llamado de Dios que tiene para mí. Desobedecer al mandato de Dios. Eso es hacer un Jonás. Elías hizo uno. Dejó el trabajo ministerial. Lo dejó incompleto. Incluso a la mitad del camino. Estaba escapando porque era cobarde. Es cierto que mientras cumplía en Israel con el servicio que Dios le había encomendado, hizo mal en huir de allí. Desconfió de la protección de Dios. A esta actitud se refiere Santiago, que Elías era de sentimientos y de pasiones semejantes a las nuestras. Somos como bipolares, ¿verdad? Que hoy estamos con un estado de ánimo y en unas horas cambiamos. Nosotros tampoco somos la excepción, ¿eh? Es cierto que el temor o el miedo no podemos impedir lo que llega a nuestras vidas. Y en cualquier momento puede llegar. Pero sí se puede vencer. Y sí lo podemos contrarrestar. Estando seguros y confiados que Dios está con nosotros es la mejor manera para vencer el miedo. Si Él está con nosotros, no hay por qué temer.
También nos sanamos de temores estando convencidos que Él es nuestro socorro, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cuando tú tienes la fe, la certeza de que Dios está contigo, no hay enemigo que se levante contra ti. Confiados estamos porque somos sus escogidos. Él nos redimió, nos puso nombre y somos de su propiedad, como dice Isaías capítulo 43. Hasta los grandes personajes bíblicos sintieron temor. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, siervo y amigo de Dios. El rey Ezequías, llamado por Dios príncipe de su pueblo. Josafat, uno de los reyes buenos de Judá, como leímos hace unas semanas. Los discípulos incluso de Cristo. Todos tuvieron miedo. Todos abandonaron al Señor. A la hora de la prueba, siempre abandonamos, siempre llegan las dudas. Juan el Bautista, por ejemplo, ya lo hemos mencionado. Bautiza a Jesús y le dice: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y de repente le meten en la cárcel y envía mensajeros, envía a los discípulos para que le digan a Jesús: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que estamos esperando? Llegan dudas en la vida de Juan el Bautista, y pueden llegar dudas también en tu ministerio, siempre cuando llega la prueba. Hubo una crisis en Elías porque hubo miedo. También hubo cansancio, versículos del 3 al 6. Por el viaje de Jezreel a Beerseba, versículo 3, la ciudad más meridional del reino del sur, en Judá, todo un día de camino por el desierto. Todo un día de camino por el desierto. ¿Tú te imaginas andar todo un día por el desierto? Un viaje largo, difícil, peligroso, tal vez sin comida ni agua. Dice que se echó debajo de un enebro, versículos 4 y 5, Primera de Reyes 19. El enebro era un árbol grande de 1 o 2 metros de altura. Era típico del desierto, y es típico del desierto. Es frondoso, es muy apetecido por los viajeros de la época por su sombra. Se quedó dormido y volvió a dormirse. ¿Cómo es eso? Se quedó dormido y volvió a dormirse, versículos 5 y 6. Estaba tan cansado, estaba tan exhausto, tan agotado físicamente, que terminó dormido. Y el cansancio produce sueño y hambre también. El sol produce hambre. El sol produce sed, produce cansancio. Por eso en estos días de la ola de calor aquí en España, siempre estamos anunciando que hay que hidratarse, hay que beber mucha agua, porque el calor, en extremo, produce cansancio. Y hace que incluso te dé sueño. A mí me pasa, yo cuando me monto en un coche para hacer un viaje largo, si me da el sol en la cara me quedo frito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido últimamente cansados? ¿Por qué Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Porque estaba cansado, porque tenía hambre. Un cazador experto, ¿sabes? Imagínate, si tenía hambre y vende su primogenitura es porque llevaba varios días sin comer un buen manjar. Mucho cuidado. Si nos hemos estado sintiendo cansados, es tiempo de fortalecernos. Es tiempo de recobrar las fuerzas perdidas. Y sabes dónde podemos ir, ¿no? Al único que multiplica las fuerzas. Esa es la fuente a donde podemos conectarnos, esa fuente de energía. Y esas son las matemáticas de Dios, me gusta decirlo. Las matemáticas de Dios consisten en eso, multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay promesas que Dios puede darnos en este día, y esas promesas nos van a fortalecer. El cansancio hizo mella en Elías, pero también el desaliento, versículo 4. Deseaba morirse, estaba decepcionado de la vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Vio los milagros de Dios? ¿Vio la lluvia caer después de tantos años en sequía? ¿Vio cómo descendía fuego del cielo y se cargaba a los profetas? Y de repente, crisis total en la vida de Elías. Deseaba morirse. Unos dicen que Elías dependía tanto de Dios que quería morirse. Pidió a Dios que le quitara la vida. Este profeta Elías, que en sus buenos momentos tal vez pedía a Dios larga vida para servirle y ser útil en sus manos, ahora no quiere seguir viviendo. La misma actitud de Moisés cuando pastoreaba al pueblo de Israel en el desierto. Señor, ¿para qué me has escogido a mí? ¿Sabes? Este pueblo que me está reventando todos los días con sus quejas. ¿Cuánta gente hoy hay en día que también está deseando morirse y no haber nacido? Esa expresión, ojalá no hubiera nacido, soy un desastre. Ojalá no hubiera nacido. ¿Cuántos de nosotros últimamente
Estamos desalentados, desmotivados, desanimados, cabizbajos. Y el desaliento es tremendo. El desaliento es tremendo en el sentido malo y negativo. Aún nos lleva a tener y sentir fastidio de la vida misma. Estoy harto, Señor, quítame la vida. Eso es lo que dice la versión nueva sobre este versículo de Elías. ¿Hasta dónde nos puede llevar el desaliento? Incluso a decir que no valemos para nada. Hay resignación también en la vida de Elías, versículos del 4 al 6. Deseaba morirse y pidió a Dios que le quitara la vida. Llegó a la conclusión de que su ministerio era estéril, que no valía la pena seguir viviendo. ¿Sabes una cosa? Dios no quería que muriese porque deseaba usarlo todavía en su servicio. Tanto así que lo mantuvo vivo de varias maneras. Por medio de los cuervos, por medio de la viuda de Sarepta, por medio del ángel de Jehová. Finalmente Dios le demuestra que no solo de pan vive el hombre. Le sostiene vivo durante 40 días y 40 noches sin otro alimento, como había hecho con Moisés en el Sinaí. O incluso, como hizo con Jesús en el desierto. Estaba tirado debajo del enebro durmiendo. Hasta ese momento no había hecho nada por superar su situación y tal vez decía, Dios verá si deja que Jezabel me encuentre y me mate. Lo menciona en el siguiente versículo. Hasta fue a parar a una cueva cuando llegó a Horeb, la misma en la que Moisés fue escondido cuando Jehová pasó delante de él proclamando su gloria. Éxodo capítulo 33, versículo 22. ¿Es esta nuestra situación? ¿Cuántas personas creyentes o ministros servidores se han resignado e incluso se dan por vencido? Están rendidos, están tirando la toalla, han renunciado al ministerio. ¿Cuántos de ellos hay hoy en día? Hay un montón. Además, había algo importante también en Elías. Había sueño. Sí, se quedó dormido, como hemos leído. Se quedó dormido debajo del enebro, como ya lo explicamos anteriormente. Volvió a dormirse, estaba tan soñoliento que, aunque comió, bebió, se volvió a dormir. Parece que le entró la morriña, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Será que nosotros también estamos pasando una crisis de sueño como esta que tuvo el profeta Elías? Pero no sueño físico, sueño espiritual. Mucho cuidado. Otros personajes bíblicos se quedaron dormidos, aunque por circunstancias diferentes, y por ende descuidaron sus responsabilidades en el momento. Por ejemplo, los discípulos se durmieron cuando Jesús le dijo, oye, venid conmigo a orar. Se quedaron fritos. Eutico se quedó dormido, escuchando una predicación de Pablo, y se cayó desde un piso, ¿sabes? Por quedarse dormido. Otro de los puntos, y ya para terminar, es la soledad que tuvo que pasar el profeta Elías. Sintió que estaba solo en el conflicto. Recordó que Jezabel era perversa, era malvada. Ya había matado a algunos de los profetas y dijo, esta me va a matar a mí también. Sintió soledad. Y si sintió soledad es porque pensaba que Dios la había abandonado. De hecho, Elías ya lo expresa, que se sentía solo. Incluso Moisés. Elías también siente como autocompasión. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Solo yo he quedado. Me buscan para matarte. Autocompasión total. ¿Cuántos de nosotros con esta misma actitud a diario, autocompadeciéndonos a sí mismo, somos negativos, somos pesimistas y nos sentimos incluso fracasados como Elías? A veces decimos, Dios ha olvidado de mí. A todos le va bien menos a mí. No sé lo que me pasa. Yo no nací para esto. ¿Para qué Dios me ha llamado a este ministerio? Parece que nos convertimos en mártires y inspiramos lástima a los demás. Fíjate en todas las crisis que vivió Elías. Fíjate en todas. Son crisis que sufrió Elías en pleno servicio, en pleno ministerio. ¿Quién lo creyera, verdad? De esto aprendemos que en cualquier momento pueden venir las crisis a nuestra vida. Aunque seamos creyentes, aunque tengamos ministerios importantes y estemos haciendo la obra de Dios, siempre van a llegar momentos de crisis. Sin embargo, el profeta Elías logró superar todas estas crisis recordando que el Señor siempre estaba con él. Después de grandes victorias pueden venir las crisis y después de las crisis vienen grandes victorias de nuevo. ¿Cómo las superó? Las superó confiando en Dios,
sabiendo que Dios está en todo momento con él. Y es ahí donde te quiero llevar. En medio de tu crisis, busca a Jehová, busca a Dios. Él siempre está contigo. Para superar una crisis, el mejor remedio y el único remedio es estar sujeto a la mano de Dios. La pregunta es, ¿en medio de la crisis confiamos en Dios? ¿En medio del dolor Dios es nuestro estandarte, es nuestra ayuda? Hay que pensarlo. Radio Solidaria, una radio comprometida.